Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. ¿Conoces estos números? ¿Conoces cada uno de estos números? Los números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, números reales, números imaginarios, números complejos. De seguro que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de esto, pero estamos muy seguros de qué son cada uno de ellos, cuándo se utilizan cada uno de ellos. Es lo que vamos a hacer en lo que vamos a ver en este video. Y al finalizar este video, pues vamos a tener muy claro, muy clarísimo qué es cada uno del conjunto de estos números. Como dije, pues números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, números reales, números imaginarios y números complejos. Estoy muy seguro que al término del video pues vamos a tener una comprensión muy clara de lo que pues contiene cada uno de estos conjuntos. Por eso este video se llama ¿Los conoces? ¿Conoces cada uno de estos conjuntos? Muy bien, pues vamos a ver qué significan cada uno de ellos. Vamos a partir con los números naturales, luego pasaremos por los enteros en ese orden: racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Perfecto, entonces vamos aquí a hablar de los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Pues los números naturales son aquellos que sirven para contar los elementos de un conjunto. En otras palabras, los números naturales son los números positivos. El conjunto de números naturales se lo designa con la letra n y sus elementos son 1, 2, 3 y 4. El 0 no entra aquí. El 0 no entra aquí, entra desde el 1 en adelante. Entonces, ¿qué son los números naturales? Son aquellos números que sirven para contar los elementos de un conjunto. Porque es claro que cuando vamos a contar los elementos de un conjunto, decimos 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que voy a contar cuántos libros tengo en mi mesa. 1, 2, 3, 4, 5 libros, ¿cierto? En ningún momento digo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No digo un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. No. Los números naturales son los números positivos, sirven para contar los elementos de un conjunto. Se los designa con la letra n y aquí está representado el conjunto de números naturales. Entonces luego vamos a hablar de qué, de los números z, que serían los enteros, de los números q, que serían los racionales, de los q', que serían los irracionales, de los números r, que son los reales, de los números imaginarios y de los números complejos. Entonces hemos partido con el conjunto de números naturales, son los que sirven para contar los elementos de un conjunto. Tengamos claro esto porque luego vamos a relacionar estos conjuntos con otros conjuntos. Entonces ahora vamos a hablar de los números enteros, es decir, los que se representan con la letra Z. En la diapositiva anterior hemos hablado de qué, hemos hablado de los números naturales. Ahora hablaremos de los números Z, que son los números enteros. Los números enteros están constituidos por ¿quiénes? Por los negativos, por los positivos y por el cero. Y nótese aquí algo. ¿Qué significa aquí al hablar de los positivos? Que los positivos son los naturales. Significa esto, entonces, haciendo un razonamiento, que si los números enteros, que son los números Z, están constituidos por los números positivos, por los números negativos y por el cero, significa que los números enteros contienen, ojo con lo que voy a decir, los números enteros contienen a los números naturales. Aquí tengo el conjunto de números enteros. Z es igual este conjunto. ¿Y por qué está constituido por el cero? Está constituido por los positivos. Les voy a colocar otro color para que lo podamos distinguir. A ver, con otro color, está muy bien allí. Lo podemos distinguir. Aquí están los positivos, aquí está el cero. El cero, pues, es un elemento que representa ausencia de cantidad, ¿cierto? Y aquí están los negativos. Entonces, significa que el conjunto de números enteros contiene a los positivos, es decir, que contiene a los naturales. Significa esto que pues al momento de tenerle, ¿qué significa? Estamos hablando aquí de un subconjunto, estamos hablando de un subconjunto. Entonces, antes de pasar al siguiente antes de pasar a hablar al siguiente conjunto, que son los números racionales, quedemos claro, los números enteros contienen a los naturales, ¿sí? Porque los enteros contienen a los positivos, los negativos y el cero. Fíjese usted, pues, que con los números enteros ya se pueden hacer operaciones de resta, ¿cierto? Pero en cambio con los números positivos solo se podía sumar. Aquí se puede sumar y se puede restar porque aquí hay presencia de números positivos y de números negativos.
Ahora vamos a pasar a hablar sobre los números Q. ¿Qué son los números Q? Son los números racionales. ¿Y qué son estos números racionales? ¿Qué elementos conforman los números racionales? Los números racionales están conformados, se los representa con la letra Q mayúscula, y están conformados por todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B, es decir, todos los números que representan una fracción. Solo hay aquí una condición, que el denominador no puede ser cero. ¿Y por qué el denominador no puede ser cero? Porque no existe la división por cero. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? No existe la división por cero, por eso aquí hay una condición de que B no puede ser cero. Entonces, todos los números, aquí vamos a hacer una reflexión, un razonamiento. Todos los números que se escriben de la forma A sobre B, por decir 3 sobre 5, este es un número racional, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si fuera negativo, por decir menos 2 sobre 7, ¿sí? Este también es un ejemplo de número racional. Todos los números que se escriben de la forma A sobre B, en otras palabras, todos los números que tienen numerador y denominador son números, ¿qué son números? Son números racionales. Y aquí los voy a poner a pensar a todos. Quiero que hagamos la siguiente reflexión. Bueno, sabemos que 3 quintos es un racional, sabemos que menos 2 sobre 7 también es racional, pero voy a preguntar aquí, un número cualquiera, este número 4 será racional, y entonces pensamos, ¿será racional el número 4, sí o no? Pero se pone a pensar, pero usted, ingeniero Cox, nos ha dicho que para que sea racional debe tener numerador y denominador, y nos está preguntando si el 4 es un número racional. Pero entonces, ingeniero Cox, el 4 no tiene denominador. Entonces, por ahí estamos muy bien razonando, estamos muy bien haciendo el razonamiento, pero aquí va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué tal si hace número 4? De entrada, pues ese número 4 no tengo ninguna duda que es un número natural, ¿cierto? Es un número natural. Pregunto si es un número entero. Por supuesto, también es un número entero porque recuerde que los enteros tienen los positivos, los negativos y el cero. Entonces, el 4 es natural y también es entero. Y estoy preguntando ahorita si el 4 será un número racional, pero para que sea racional debe tener numerador y denominador. Y entonces, fíjese aquí lo que va a pasar. ¿Qué tal si a este 4 yo le coloco como denominador el 1? Al colocarle como denominador el 1, 4 sobre 1 sigue siendo 4, pero ahora ya tiene numerador y denominador. Y entonces, ¿qué sucede? Que el 4 sobre 1 es un número racional. Ahora quiero que imagine que a todos los números positivos les colocamos sobre 1. A todos los números positivos, al 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, 5 sobre 1. ¿Qué pasa si a esos positivos les colocamos sobre 1? Se convierten en racionales. Ahora pensemos, si los negativos también los colocamos sobre 1, se convierten también en racionales. Entonces la pregunta sería, ¿los enteros son racionales? Sí que lo son, porque todo el conjunto de enteros, vuelvo a la diapositiva anterior, todo el conjunto de enteros, todo este conjunto, si usted le coloca sobre 1, es una fracción y pues se convierten en racionales. Estamos aquí en esta diapositiva. Entonces, los números racionales contienen a los enteros y a su vez pues contienen a los naturales. ¿Quedamos claro con eso, cierto? Hemos empezado a hablar de los naturales, luego hablamos de los enteros y ahora estamos hablando de los racionales. Entonces, los racionales contienen a los enteros y los enteros a su vez contienen ¿a qué contienen? Pues contienen a los naturales. Entonces, una última pregunta para irnos de aquí a otra diapositiva. Vamos a hablar de un número menos 10. Menos 10. Pregunto, ¿menos 10 es un número natural? No es natural porque los naturales son los positivos. ¿Es un número entero? Sí, porque los enteros contienen positivos, negativos y el cero. ¿Es un número racional? Si le escribo sobre 1, se convierte en un número racional. Entonces tengamos en cuenta eso. Y luego vamos a hablar de los irracionales, que eso es otra cosa, que esos no se van a contener y ya vamos a ver por qué motivo. Los números irracionales, ya estamos aquí con los números irracionales, pues están constituidos. ¿Por qué elementos están constituidos? Aquí lo vamos a comprender. Están constituidos por las raíces inexactas, por el número pi, por el número e y por el número áureo. A ver, ¿qué es todo esto? De repente esto es nuevo. Las raíces inexactas sí las tenemos claras. El número pi, pues es el número que su valor es 3,14, es un número infinito, decimal infinito.
El número E, que es el número de Euler, cuyo valor es 2,7182 puntos, suspensivo porque también es infinito. Y el número áureo, también conocido como número de oro, también es un número decimal infinito, pues cuyo valor es 1,618 puntos, suspensivo, 1,618. Entonces aquí vamos a hablar de lo siguiente. Estamos hablando de los números irracionales y entonces aquí se indica que son las raíces inexactas, raíces inexactas. Y de seguro que ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué, ingeniero Cox, no son las raíces exactas? A ver, vamos a contestar esa pregunta. De repente se la están haciendo y yo estoy pensando como ustedes pueden estar pensando. A ver, ¿por qué la raíz de 9, que es 3, que es más y menos 3, de hecho, la raíz de 9 es más y menos 3? ¿Por qué la raíz de 9 no es irracional? Porque la raíz de 9 es más y menos 3. Y la pregunta sería, más 3 es natural y es entero. Menos 3 es únicamente entero. Entonces, las raíces exactas no forman parte de los irracionales, pero las raíces inexactas, como el 10, pues esta raíz que es inexacta corresponde a un valor Q'. Aquí me estoy olvidando de colocarle la comilla porque los Q' llevan aquí una comilla que se distinguen de los que solo son Q, que son racionales. Estos son los números irracionales. Estos son los números irracionales, pues, y están conformados por estas cantidades. Raíces, todas las raíces inexactas. Suponga, yo le digo, escríbame cinco números irracionales. ¿Qué va a escribir? 5 números irracionales. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 no, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, ¿cierto? Raíz de 11, raíz de 12, raíz de 13, raíz de 14, raíz de 15, raíz de 16 no, porque la raíz de 16 es 4. Entonces, esos son raíces inexactas y corresponden a números irracionales, el número pi y el número e. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, aquí a hacer una aclaración más bien pues para tener en cuenta esto. Hagamos pues una retroalimentación de lo que ya hemos hablado. Aparece en primera instancia, ¿qué aparecen? Los números naturales. Los números naturales los contienen. ¿Quién los contienen a los números naturales? Los contienen los enteros, porque los enteros están constituidos ¿por quién están constituidos? Por los positivos que están aquí dentro, por los negativos y el cero que estarían aquí afuera. Luego, ¿qué aparecen? Aparecen los números racionales, aparecen los números racionales, los números Q, no Q', porque esos son aparte. Entonces, los números, ustedes se preguntarán, pues aquí están contenidos. Entonces, ¿qué pasa con los números irracionales? Eso forman un conjunto aparte, no están dentro de ese conjunto de los racionales, no están dentro. Ahora, estos conjuntos me voy a adelantar. ¿Qué pasa con estos dos conjuntos de racionales más irracionales? Estos dos conjuntos forman un conjunto grande que es el conjunto de los números reales. Esto forma un gran conjunto que es el conjunto de los números reales. Entonces, ¿por quién está constituido los números reales? Por los racionales y por los irracionales, que es lo que está aquí indicándose. Los números reales están constituidos por los números racionales, que son los números Q, los racionales, que son los números Q, que ya indiqué, pues, que contienen a los enteros y contienen a los naturales, y los irracionales, que son los números Q'. Tenemos que tener muy claro eso, ¿sí? Entonces, en la diapositiva anterior hablamos de eso. Empezamos con los enteros, que contienen que están contenidos dentro de los naturales, que están contenidos dentro de los enteros. A su vez, los racionales contienen a los enteros, los irracionales por acá, y esos dos conjuntos forman el conjunto de números reales. Ahora vamos a pasar, ya hemos hablado de los reales, que nos falta hablar de los imaginarios. ¿Qué son los números imaginarios? Los números imaginarios están constituidos por una parte real y por una parte imaginaria. Hay ciertos sucesos en matemáticas que aparentemente no podrían tener solución, pero se le busca la forma, se busca la manera de dar solución, y es así como aparecen los números imaginarios. Esta es la unidad imaginaria, la raíz de -1. La raíz de -1 es igual a i. La raíz de -1 es igual a i. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuánto es la raíz de -4?
No existe la raíz de menos 4, pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Hacemos un artificio, separamos la raíz de menos 4, separamos raíz de 4 y raíz de menos 1, es decir, esto sí se puede hacer, ¿verdad? Porque raíz de 4 por raíz de menos 1 es raíz de menos 4, ¿cierto? Se junta, se separa. La raíz de menos 4 se separa en raíz de 4 y raíz de menos 1. Todo esto que está aquí, pues todo esto que está aquí separado es lo mismo que está acá, raíz de menos 4. ¿Pero para qué se separó? Se separó para encontrarle una solución. Raíz de 4 sería 2 y la raíz de menos 1, ya sabemos que la raíz de menos 1 está aquí, que sería i. Por lo tanto, la raíz de menos 4 es 2i. Repito, la raíz de menos 4 es 2i. Entonces yo dijera, ¿cuánto es la raíz de menos 9? Pues la raíz de menos 9 sería 3i. La raíz de menos 9 sería 3i porque la raíz de 9 es 3 y la raíz de menos 1 sería i. Entonces, los números imaginarios están constituidos por una parte real y por una parte imaginaria. En este caso, pues el 3 es un número real y la parte imaginaria es i. Ahora, ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿y dónde encaja todo esto? ¿Dónde encaja todo esto? Así como hemos hablado de que los naturales pertenecen a los enteros, que los enteros pertenecen a los racionales, que los irracionales no pertenecen a los racionales. Ojo, los Q' no pertenecen a los Q, pero en cambio, ambos Q' y Q forman los reales. Ahora la pregunta que pueden estarse ustedes haciendo. ¿Y estos imaginarios, dónde encajan estos imaginarios? A ver, por aquí yo tenía un gráfico que había hecho. Este gráfico lo voy a seguir ampliando. Yo luego tengo que hacerlo un poco, hacerlo más pequeño, porque de seguro ustedes se están preguntando, ¿dónde entran aquí estos imaginarios? Pues estos imaginarios entran por aquí como un conjunto aparte. No pertenecen a los reales, no pertenecen a los reales. Entonces por aquí le hago un conjunto, los encierro allí para indicar que eso es un conjunto. Están aparte, así como los racionales con los irracionales que están aparte, pero los dos forman un conjunto que son los reales. Los imaginarios se mantienen allí, no forman parte de los reales, no son reales. Entonces tengamos en cuenta, captemos ese gráfico y vamos a seguir avanzando. Aquí nos encontramos aquí en esta parte. Luego de eso, ya hemos hablado de naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, y estamos hablando ahora de los imaginarios. Entonces, luego viene aquí pues lo siguiente, vienen los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Están constituidos, fíjese usted lo que está diciendo esto. Los números complejos están constituidos por los reales y por los imaginarios. Entonces, vuelvo a la diapositiva. ¿Están constituidos por quién? Por los reales y por los imaginarios. Significa pues que todo esto que está aquí, reales conjuntamente con imaginarios, forman el gran conjunto de ¿qué cosa? De los números complejos. Los reales más los imaginarios forman los complejos. Entonces, por aquí nos encontramos, se escriben de la forma A más B, I. Los números complejos se escriben de la forma A más B, I, en donde A y B son números reales. I es la parte imaginaria, es decir, que cómo quedaría escrito cualquier número, por decir, en lugar de A, puede estar un 3, puede estar un 3, porque ya indiqué pues que son correspondientes a qué, son correspondientes a los números reales. A y B corresponden a los números reales. Entonces, vea usted lo que voy a hacer aquí. Voy a escribir un número complejo. ¿Cómo está constituido un número complejo? Por A más BI. Siendo A un número cualquiera, pues voy a escribir el 3 y luego un signo más. BI, B es un número cualquiera, que sería, por decir, 10, y pues la parte imaginaria. Esto es un número complejo. Está constituido por una parte real y por una parte imaginaria. El 3 sería un número real y el 10i sería una parte imaginaria. Estos son los números complejos. Están constituidos por los números reales y los números imaginarios. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Antes de eso, pues quiero que quede claro este gráfico y si no, pues lo vuelvo a hacer, ¿sí? Para que quede claro esto de cómo es que nacen estos números, cómo es que se relacionan el uno con el otro. Entonces, por aquí se encuentran los números naturales, su conjunto son los números positivos, ya lo indiqué. Luego, quienes están conteniendo a los números naturales, pues los contienen los números racionales, que sería, perdón, aquí
serían los números Z, un poquito más grande voy a darle más espacio, estarían los números Z que están constituidos por los positivos, los negativos y el cero. Y luego de esto, ¿qué aparece? Aparecen los números racionales que contienen a los enteros y contienen a los naturales. Luego aparece por acá, ¿qué aparece? Pues aparecen los irracionales que le vamos a colocar Q'. Estos dos conjuntos, Q con Q', ¿qué conjunto forman? Forman el conjunto de los números, reales. Todos estos dos conjuntos forman el conjunto de números reales, ¿sí? Ambos forman el conjunto de números reales, o le puedo dejar en la parte externa para indicar, porque todo esto es el conjunto de números reales. Muy bien. ¿Y qué luego qué aparece? Luego, pues, ¿qué aparece? Ya sabemos que estos son los números reales. Luego aparecen los números, pues, imaginarios, ¿sí? Aparecen los números imaginarios. Ya hemos hablado. Naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. Luego aparecen por acá. Aparecen los números imaginarios. Y estos dos conjuntos, reales más imaginarios, forman el gran conjunto de los números complejos. Me parece que con este gráfico ya queda muy claro pues todo eso que se habla de números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios, complejos. Ese conjunto de números complejos es el gran conjunto, es lo máximo, es el conjunto grande que se llama el conjunto de números complejos. Entonces, por aquí nos encontramos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí me están pidiendo que escriba 3 números de cada conjunto. Voy a escribir de los números naturales. ¿Cuál voy a escribir? ¿Cuáles son los naturales? Son los positivos. Voy a escribir el 4, voy a escribir el 20 y voy a escribir el 30, ¿sí? Esos son números naturales. Voy ahora a escribir 3 números que sean enteros. Pregunto, ¿puedo escribir los números mismos que están ahí, 4, 20 y 30? Por supuesto, sí, puedo escribir esos mismos números, 4, 20 y 30, porque recuerde que los enteros Z contienen a los naturales, sí. O si quiero cambio, pero siguen siendo esos números 4, 20 y 30 siguen siendo números enteros también. ¿Y qué tal si vamos ahora con los racionales? En este caso, ¿podré escribir los números? Me pregunto, ¿puedo escribir esos mismos números 4, 20, 30? ¿Serán también racionales? Por supuesto, porque si el 4 le escribo sobre 1, al 20 le escribo sobre 1 y al 30 le escribo sobre 1, sí, se convierten en fracción, son racionales. Puedo escribir otros números, pero yo trato de dejar eso para que ustedes se den cuenta y vean la relación, porque los Z están constituidos por positivos, negativos y el cero. Todo número entero es natural, todo número natural, todo número positivo es entero, pero al contrario no. Entonces, vamos ahora con los irracionales. ¿Qué eran o cómo estaban constituidos los racionales? Pensemos, ¿qué elementos conforman los números irracionales? Recuerden, los números irracionales estaban constituidos por las raíces inexactas, por el número pi, por el número e y por el número áureo. Entonces, vamos a escribir aquí, pues, raíces inexactas, porque los números imaginarios corresponden a raíces inexactas. Voy a escribir la raíz de 2, voy a escribir la raíz de otro número que tenga raíz inexacta, por supuesto, ¿cierto? Entonces voy a escribir raíz de 2, voy a escribir otra raíz de 20, por decir raíz de 20, ¿sí? A ver, raíz de 20, no se me escribió esa raíz de 20, voy a tener que volver a utilizar el símbolo de raíz acá, estaba queriendo aprovechar. Raíz de 11, sí iba a escribir raíz de 20, pero no escribir la raíz de 20, escribo la raíz de 11. Son las raíces que corresponden a raíces inexactas. Bueno, aquí voy a escribir la raíz de 20, muy bien. Esos son números irracionales. Ahora me piden que escriba números reales. ¿Qué son los números reales? A ver, ¿qué son los números reales? Están constituidos por racionales y por irracionales. En este caso yo puedo escribir cualquiera de estos números que ya están aquí, porque los reales están constituidos por racionales y por irracionales. Puedo escribir el 4, puedo escribir el 20, y me pregunto, ¿puedo escribir la raíz de 20 o la raíz de 11 o la raíz de 2? Por supuesto sí, porque los reales, ¿por quiénes están constituidos? Ya lo dije, están constituidos por los racionales y por los irracionales. Muy tener en cuenta ese detalle, que los reales
los reales, pues voy a escribir la raíz de 20, ya, para que veamos que le traje de allí. Los reales contienen a los racionales y a los irracionales, lo que significa que todo número racional y todo número irracional es real, es real. Ahora vamos a escribir tres números irracionales. ¿Y cuáles son estos números, perdón, imaginarios? Está confundiendo con los irracionales Q'. Números imaginarios. ¿Cómo encuentro los números imaginarios? Pues de raíces cuadradas de números negativos, por decir, raíz de -4. La raíz de -4 porque ese sería 2i. Raíz de otro número, pues le estoy colocando raíces que sean exactas, pero con números negativos, ¿sí? Raíz de -9, raíz de -9 que sería 3i. Y luego raíz de, 10, de -16, raíz de -16. Raíz de menos 16 sería un número imaginario porque sería 4i. Acá sería 3i, acá sería 2i. Y ahora aquí me están pidiendo que escriba pues tres números complejos. ¿Y cómo se escribían los números complejos? Se escribían voy a recordarlo, se escriben por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Por decir, 3 más 10i es un número complejo, es decir, una parte entera y una parte imaginaria. Entonces, ¿qué voy a escribir por aquí? Voy a escribir 4 más 2i. 4 más 2i más 2i, ¿correcto? Así, ahí tengo ya un número. Voy a escribir otro, 10 más 3i. Ese es otro número complejo. Otro número más me están pidiendo, pues 20 más 4i. Ahí tengo tres ejemplos de números complejos. Están constituidos por una parte entera y por una parte imaginaria. Muy bien, espero que quede claro eso, ¿sí? Cómo hemos escrito, recordar cómo es un conjunto, cómo es el otro conjunto. Y finalmente vamos a hacer este último ejercicio para garantizar que todo lo que hemos hablado está muy, pero muy claro. Entonces, vamos a identificar a qué conjunto pertenece cada número. Vamos a identificar a qué conjunto pertenece cada número. Perfecto. Entonces, el 4. El 4 es un número natural. Recuerden que es un número positivo. A su vez, es un número entero porque los enteros son positivos, negativos y el cero. A su vez, es un número racional. ¿Será un número irracional? No es irracional. El 4 no es irracional porque los irracionales son raíces inexactas, es pi, e y el número áureo. ¿Será real? Por supuesto, todos los racionales y los irracionales son reales. Ya no es imaginario y tampoco es complejo. ¿El -4 será natural? No es natural, es entero. El -4 es entero porque los enteros son positivos, negativos y el cero. A su vez, pues es racional y pues no es irracional y sí es entero. Todos los que son racionales o irracionales serán reales, ¿sí? Serán reales. No es imaginario. Aquí serían las raíces de números negativos. Y pues 2/3. ¿Qué es 2/3? ¿Será natural? No es. ¿Será entero? No es entero. Es únicamente, 2/3 es únicamente un número racional. No es irracional. Y pues también es un número real. No es imaginario porque los imaginarios son raíces de números negativos y tampoco es complejo. Raíz de 9. ¿Cuánto es la raíz de 9? Es 3. Y por lo tanto, pues 3 es un número natural. También es un número entero. También es un número racional. Y por supuesto, es un número real. El número 10, ¿qué es el número 10? Pues el número 10 es un número. El número 10, aquí no sé si quise escribir raíz de 10, bueno, no sé, si deseo lo coloco, si no lo analizo como tal como un 10, pero ya había analizado ya. Pero bueno, raíz de 10, raíz de 10. Le voy a dejar como raíz de 10, ¿sí? Por favor, le voy a hacer una acomodación a este número. Digamos que es la raíz de 10. ¿La raíz de 10 será un número natural? No lo es, porque no tiene raíz exacta. ¿Será entero? No es entero. ¿Será racional? No es racional. La raíz de 10 es irracional. Por eso quise fue escribir aquí para identificar que había un número. Es irracional. Las raíces inexactas son irracionales y por supuesto es un número real. No es imaginario. No es imaginario. La raíz de -9. Fíjese usted, raíz de un número negativo. Raíz de un número negativo. Basta que usted vea que es la raíz cuadrada de un número negativo para que esto sea un número imaginario. No puede ser natural. No puede ser entero, no puede ser racional, ¿no? Sí, las raíces de números negativos no son reales.
las raíces de números negativos no son reales, son imaginarias. Tampoco son complejos porque los complejos están conformados por un número real y un número imaginario. 3 más 5i, basta que ya estoy viendo aquí una parte real y una parte imaginaria. Este número un número, es un número complejo. ¿Qué es el número pi? Corresponde a un número irracional y pues también es un número real. ¿Qué es el número de Euler? Es un número irracional y también es un número que corresponde a los reales. ¿Qué es el número áureo? Es un número irracional y pues corresponde al conjunto de números reales. Yo espero que haya estado claro este ejercicio, esta tabla de cómo poder identificar qué es cada uno de ellos y recordar esta tabla que tenemos aquí. ¿Dónde fue que quedó esta tabla que se realizó? Aquí, aquí está mejor. Este es el conjunto de números complejos, ¿sí? Contiene dos grandes conjuntos, los reales y los imaginarios. Por eso los complejos están constituidos por una parte real y por una parte imaginaria. Entonces, como dije al inicio del video, pues yo estaba y estoy seguro de que luego de que ustedes vean este video, tienen que tener claro cada uno de los conjuntos que estamos hablando aquí. Naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y números complejos. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de mucha utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante y antes de esto, pues pedirle que por favor dejen un like, un comentario y se suscriban si no lo han hecho. Se cuidan bastante.